Muy buenos días, estimados amigos. Venimos aquí a acompañarlos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tengan ustedes muy buenos días, porque vamos a atravesar a través de la vida espiritual con distintos temas que creemos van a ser de interés suyo. Muchas gracias. Vamos a procurar que los temas sean de interés para todos, por lo menos así lo vemos nosotros, y además vamos a tener un invitado especial. Estamos en un hermoso domingo y estamos todo el equipo: Miguel, José, Félix, Juan Carlos, quien le habla Manuel, y Roberto, como siempre, en la estocada. Yo creo que es una hermosa mañana para salir a caminar, así que los invitamos, así estamos caminando juntos. Sí. Largamos el primer tema. Nos vamos a dedicar a profundizar sobre lo que habíamos tratado antes, el tema asunto general de escuchar. El escuchar, bueno, estamos desarrollando el curso que se llama El Valor de las Palabras. Dentro del valor de las palabras, el escuchar. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre el escuchar, porque tiene tanta importancia en la comunicación humana, tiene tanta altura y apertura el saber escuchar, saber transmitir y sobre todo saber escuchar para que haya un entendimiento humano. Vamos con el tema. Sí, cuando nos hablan, a veces nuestra mente está ocupada en otro asunto y nos dicen, nos dan una explicación, nos hacen un comentario, nos describen una situación y después es como si retornáramos. Y cuando nos dicen, ¿te diste cuenta de tal asunto? ¿Qué asunto? Pero si te lo acabo de contar recién. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Eso es lo que tenemos que examinar un poquito en esta mañana para ver si podemos ayudarnos a saber escuchar. La escucha, habíamos hablado el domingo pasado de tres aspectos fundamentales. La escucha activa, ¿no es cierto?, cuando uno está totalmente atento. La escucha pasiva, cuando uno es un poco escucha y otro poco está pensando o sumido en sus propios pensamientos o cavilaciones. Y tercero, la escucha indiferente. Pero ahora queremos un poco profundizar un poco más. Hay 4 etapas en la escucha, 5 etapas en la escucha en realidad. La primera etapa es escuchar con atención, sin barreras personales, es decir, prejuicios que yo pueda tener con la otra persona, intereses que pueda tener o preocupaciones que pueda tener en ese momento. Es decir, que toda mi atención esté enfocada en quien habla, mi vista esté dirigida a quien habla, mi cuerpo, mi actitud, todo esté enfocado en un sentido y en una dirección. Ese es el primer aspecto. Y dentro de eso también escuchar sin barreras personales, es decir, que no se presente la personalidad, ¿no es cierto?, o el ego se interponga entre el que está hablando y el que recibe. Me gustaría ver un aspecto que es este. Todos estos son pasos, son etapas en que se subdivide un proceso. Ahora, la pregunta con que empieza este desarrollo es: ¿podemos escuchar las palabras no dichas? Tuvimos unas visitas que nos comentaban un matrimonio muy lindo, en que nos decían que ellos se entendían con la mirada. ¿Qué quiere decir eso? Y ella o él sabían si era sí, si era no, me parece bien, con mirarse. Es decir, hay palabras no dichas que están ahí y son el secreto del escuchar. El tema es
¿somos capaces de arribar a esa etapa de escuchar lo que no está dicho? Entonces, todos estos aspectos que estamos tocando son como ayudas, como ejercicios, como de alguna manera una división didáctica para arribar a escuchar las palabras no dichas. Posiblemente parte de que no podamos escuchar esas palabras no dichas o esos mensajes, ese lenguaje no dicho, es que tenemos un cierto filtro en la mente, porque nuestra mente discurre casi continuamente y a veces, en lugar de estar escuchando, estamos como discurriendo nuestras propias ideas o queriendo ya imponer otro argumento a lo que estamos escuchando, o estamos distraídos con otras cosas que nos está pasando por la cabeza. Entonces, el hecho de poder frenar un poco ese diálogo continuo de la mente es un poco también saber escuchar a los demás. ¿Cómo hacemos con ese discurrir continuo de la mente? No se hace de un momento a otro. Es un ejercicio constante poder detener un poco la mente y dar lugar a aquello que nos interesa escuchar. Y allí hay otro punto, lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Cómo podemos poner apertura a nuestra mente, a nuestra atención, en aquello que tenemos que escuchar, aunque no tengamos todo el interés en hacerlo. José en realidad está hablando de la segunda etapa de la escucha. La primera etapa, habíamos dicho, era la atención y escuchar sin barreras personales. La segunda etapa implica aquietar la mente. ¿Cuáles son los ejercicios que nos ayudan para aquietar la mente? Los ejercicios que nos pueden ayudar para aquietar la mente es la práctica de la reflexión, la práctica de la contención de los pensamientos cuando se van alocadamente hacia cualquier parte, el ejercicio de la concentración y, por último, el ejercicio de la meditación. Es decir, que hay una serie de ejercicios que yo tengo que aprender a practicar y que tengo que practicarlo para que en el momento de la escucha, esta escucha sea realmente activa. La segunda etapa que hablaba José era contener el discurrir de la mente, y la forma de hacerlo es como si nosotros mandáramos a un segundo plano o a un tercer plano ese diálogo interno, y mi atención, la que está presente en el momento de la escucha, no está interferido por el diálogo interno. Nosotros tenemos en CAF diferentes misiones. Una misión quiere decir una oración o una serie de pensamientos coordinados que durante el año nos sirven de guía, una especie de faro. Y el de este año comienza diciendo: Divina Madre, ayúdame a comprender que para desenvolverme necesito olvidar. Porque para poder escuchar hay que poder olvidar. Como decía recién José, tenemos la mente cargada de pensamientos, de recuerdos, de reflexiones, de consideraciones, de juicios, de aceptaciones, de rechazos. Todo eso es una especie de bulto o bultos que nos impiden tener la limpieza interior, el desapego interior para poder escuchar. Y es fundamental porque en la vida constantemente hay cambios y esos cambios son importantes. Qué triste es cuando se nos pasa entre las manos una situación y alguien nos dice después de media hora: pero no te diste cuenta lo que dijo fulano. No me di cuenta, estaba pensando en otra cosa. Por eso es tan importante abrirse para poder escuchar. Ahí entramos en la tercera etapa. La tercera etapa
es no filtrar la información. Es decir, cuando yo tengo prejuicios respecto al tema que estamos hablando, generalmente tenemos un filtro que tiene distintos matices y distintos colores. Entonces, la información que me está llegando es aquella que coincide con mis principios, y la información que no está llegando o que pasa de largo es aquella que contradice los prejuicios que yo tengo sobre ese aspecto. Esa es la tercera etapa. Bueno, yo me hice una imagen que me sirve, puede ser que le sirva también. Es cuando uno pedalea en la bicicleta. Uno, si tiene piñón fijo, cuando quiere parar y descansar, los pies se arrastran el piñón fijo para seguir andando. No puede parar. La mente también pasa lo mismo. Cuando le damos cuerda y todo el día estamos pendientes de nuestros pensamientos, nuestras lucubraciones, nuestros planes, de nuestro deseo. Cuando llega la persona que tenemos que escuchar, ¿qué pasó? Se fue y me olvidé de lo que me dijo. Es que no estuve atento. Ese el piñón fijo hace arrastrarnos nosotros con nuestros propios pensamientos cada vez más y más. Sí, pasa con respecto a eso que también uno va como formando ideas y afirmándolas. Llega un punto en que esas ideas se transforman en lo que decimos ideas hechas. Entonces, cuando uno es muy rígido en esas ideas, muy sólido, muy cerrado, es difícil que pueda escuchar o dejar pasar otras. El ejercicio, en este caso, para disolver un poco esas ideas, no quiere decir que haya que cambiarlas, simplemente hay que dejar lugar a que nuevas ideas puedan enriquecer la nuestra, o por lo menos conocerla. Simplemente podemos conocer otras ideas. El hecho de escuchar significa que dejemos apertura y dejemos un poco de lado nuestras ideas o sentires para dejar lugar a lo que nos están diciendo, a fin de poder saber si es enriquecedor o es algo que puede estar equivocado. Se me ocurren un par de ejemplos. Uno es, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo y nos molestan los mosquitos. Si es para nosotros más importante hacer lo que estamos haciendo, los mosquitos pasan a un segundo plano. Después veremos qué hacemos. Puede ser que la molestia de los mosquitos se transforme en lo principal y entonces ahí perdimos. Así nos pasa también con esto que se nos viene diciendo acerca de nuestras convicciones, pensamientos y demás. Y el otro ejemplo que se me ocurría mientras estaban hablando mis compañeros es cuando uno conduce un automóvil. Puedo estar enojado, puedo estar triste, puedo estar molesto, puedo estar un poco enfermo, pero toda la atención está puesta en la ruta, en las ruedas, en el tránsito, y no solo eso, los que saben realmente manejar saben que no solo manejan por sí mismos, sino por los que no manejan bien también en la ruta, y tienen que poder prever cualquier movimiento. Entonces, toda esa concentración, toda esa claridad, puede ser que se desvanezca al bajar del vehículo, pero mientras estuvo conduciendo, la persona estuvo súper atenta. Estamos así entrando en la cuarta etapa del escuchar. Es un poco las consecuencias de las anteriores. Primero, atender sin interferencia. Segundo, penetrar más allá de lo escuchado. Es decir, yo capto a la persona, no por lo que me está diciendo, sino por lo que en realidad me quiere decir a través de las palabras que está expresando. Es decir, ¿qué es lo que me dice y qué es lo que me quiere decir? Y entramos así en la quinta etapa, que es cuando todo el medio me habla. Yo veo una planta marchita y me dice necesita agua. Veo algo, siento un ruido que está golpeando y digo la puerta quedó abierta. ¿No es cierto? Entonces, la naturaleza me da mensajes. El medio donde me encuentro me da mensajes, la casa donde estoy me da mensajes, cada una de las cosas me da mensajes. Veo una mancha en el piso y digo algo se volcó.
Es decir, cierto, un ruido raro en la cocina y digo, me olvidé la olla de presión con mucho fuego. Es decir, cada cosa me da un mensaje, pero eso cuando el ejercicio de la escucha está plenamente internalizado en mí. Bueno, esto ha sido un panorama pequeño del ejercicio de escuchar, algo más de escuchar. Ahora los invitamos a escuchar un poco de música.
Escuchábamos una serenata de Joseph Haydn, ese compositor alemán que perteneció al período clásico de la música, uno de los grandes pilares de la música clásica, y esta canción, esta serenata, es para cuerdas, una melodía destacada en el violín y todo el resto de las cuerdas en pizzicato. Joseph Haydn. Estamos en Radio Flash FM 107.7 en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo infocaf, CAFH, @gmail.com y la página de CAF, www.caf.org. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa: 3546-420-007 o bien 1541-8605. Atención Santa Rosa y sus alrededores. Invitación a una reunión de diálogo. Objetivo: elaborar temas como la necesidad de sentido, las relaciones humanas, la convivencia. Todos los viernes de 18 a 19 horas en Camino Provincial a Amboy y calle 26 en el predio Los Nogales. Para más información, comunicarse por WhatsApp al 3546 54 16 74. Atención Buenos Aires, el país y el mundo, porque a través de internet por radioalacalle.com está el programa de Radio Vuelos de 16 a 17 horas todos los sábados. Recomendado, programa muy bueno. Bien, ahora tenemos acá que comentarles que hay una visita con nosotros acá en los mismos estudios, está en vivo. Es Miguel Tausig, es un señor integrante de CAF que vive en Buenos Aires, es profesor de la escuela Waldorf en Villa General Belgrano y todos los años viene un periodo de tiempo a dar sus clases. Y queremos preguntar un poco y hablar un poco acerca de esta metodología Waldorf, a que nos ponga en conocimiento. Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la escuela Waldorf. ¿Qué es? Si se pudiera definir la escuela Waldorf. ¿Por qué se llama así? Bueno, ¿y cuál es el origen, no es cierto? La escuela Waldorf comienza hace 99 años. El año que viene se van a festejar los 100 años de pedagogía Waldorf. Ah, qué bien. Y surge a partir de Rudolf Steiner, quien había fundado la antroposofía, un camino espiritual, y había el dueño de una fábrica de cigarrillos que se llamaba Waldorf Astoria, que le pidió si podía ayudar a crear una escuela para los hijos de los obreros y empleados de la fábrica, y que entonces se pudieran plasmar en esa escuela la visión del ser humano y del mundo que tiene la antroposofía. Y entonces así se hizo, se inauguró la escuela en la ciudad de Stuttgart, en el sur de Alemania, hace 99 años, y ahí fue cuando se le dio el nombre Waldorf, porque la fábrica de cigarrillos era Waldorf. Eso quiere decir que el dueño de la fábrica era, digamos, simpatizante de la antroposofía y de esa visión del ser humano, ¿no? Claro, y quería transmitir esos valores a sus empleados en la fábrica. A los hijos, la educación. Se veía que el futuro del mundo dependía mucho de la actitud de los seres humanos, y que una visión desde el punto de vista antroposófico ayudaría a que los hombres del mañana, los niños y jóvenes de entonces, pudieran recibir una educación que se denomina generalmente educación hacia la libertad. Y ahí hay una diferencia básica entre la educación convencional y la Waldorf. La educación convencional generalmente prepara a los seres humanos
para que respondan a las exigencias de la sociedad. Y aquí la idea es un poco al revés, que los jóvenes crezcan y decidan ellos libremente qué desean ellos aportar a la humanidad. O sea, no es una cuestión de decir, salgo al mundo y simplemente respondo a las exigencias, sino que yo considero libremente, mirando al mundo, qué es lo que yo siento que necesita el mundo y trato de aportar eso. Que parece una sutileza, pero que en el fondo es bien diferente, ¿no? Miguel, aparentemente entonces la escuela Waldorf tuvo bastante éxito, porque después de esa primera experiencia en la fábrica Waldorf, en Stuttgart, expandió hacia todo el mundo. Así es, fueron como olas de crecimiento. Al principio tal vez lento, después empezó a crecer bastante en Europa y después empezó a aparecer en otras partes del mundo. Y en los últimos años hay que decir que realmente se ha expandido por muchos lugares del mundo. El lugar donde más rápidamente se está expandiendo ahora es en Asia, y en particular en China. Ah, qué interesante. Pero hay escuelas Waldorf en varios lugares de la India, en Tailandia, en China, en Japón, en Corea, en Filipinas. Y es interesante, el año que viene, como se celebran los 100 años, se va a hacer un congreso del Jardines de Infante Waldorf en la ciudad de Dornach, que es en Suiza. Pero el de escuelas primarias se va a hacer en Bangkok, en Tailandia, justamente porque está creciendo tanto. Y la sorpresa es que el congreso de secundarios Waldorf, para celebrar los 100 años, se va a hacer en Buenos Aires. Ah, qué bien. Wow. Eso da una idea de que en Argentina está creciendo mucho. ¿Y desde cuándo está en Argentina? En Argentina hace unos 70 años que se inauguró la primera escuela Waldorf. La que está en Villa de Lina, en las afueras de Buenos Aires, donde enseño, este año cumplimos 50 años. ¿Cuál es su rol dentro de la escuela Waldorf? Yo enseño geografía en la escuela secundaria, que son generalmente los últimos 4 o 5 años de los estudios de los jóvenes. Yo sé que la forma de enseñar o la didáctica que tienen es muy especial, es muy particular. Por ejemplo, en el caso de la geografía, ¿cómo la usan? ¿Cómo la usa usted? Claro, la idea es de transmitir no conocimiento muerto, frío, que eso uno lo puede hoy día más que nunca conseguir en cualquier lado, sino el tratar de hacer vivencial cualquier materia que uno tenga. Entonces, si uno puede contar relatos, en algunos casos propios de haber viajado, pero en el caso de que alguien esté enseñando geografía pero no haya podido viajar, que se puedan contar sobre lugares del mundo a través de los relatos de las biografías de exploradores, de expedicionarios, de viajeros, a través de la vivencia humana siempre, ¿no? O sea, relacionar la geografía con el ser humano. Bueno, está vinculado eso también, supongo, ¿no?, con objetos que pertenezcan a esos lugares geográficos que permitan ser identificados como propios de tal lugar. Claro. Por ejemplo, vasijas, bebidas, telas, costumbres. Sí. Así es. Es interesante que, por ejemplo, para dar un ejemplo en otra materia, en matemáticas, uno puede aprender el teorema de Pitágoras de memoria porque se lo demuestran, pero otra cosa es que se haga vivencial. Por ejemplo, que la maestra le diga a los niños, bueno, vamos ahora todos juntos a hacer un experimento, vamos a dibujar un triángulo rectángulo de tales medidas y después vamos a cortar en cartulina cuadraditos y los vamos a colocar sobre la hipotenusa formando un cuadrado. Entonces los chicos van cortando y arman un cuadrado alrededor de la hipotenusa y después la maestra les pregunta, bueno, si ahora hacemos lo mismo sobre los dos catetos, ¿vamos a necesitar más cuadraditos o menos? Y se arma una discusión. Algunos dicen, bueno, los catetos son más pequeños, pero son 2, así que seguramente van a necesitar más cuadraditos. Y después de una charla, la maestra dice, bueno, ¿por qué no hacemos una prueba? Quitemos los cuadraditos que pusimos en la hipotenusa y hagamos cuadrados en los dos catetos. A ver qué pasa. Y los chicos lo van haciendo cada uno con su triángulo. Y cuando pone el último ve que no hace falta ni sobra ninguno. Entonces él descubrió el teorema de Pitágoras vivencialmente. Entonces la idea en todo es así. Por ejemplo, también en tercer grado durante el año salen a un campo
a cuidar la tierra y plantar trigo. Y así van cuidando, si no ha llovido van a regar, quitan las malezas, hasta que lo cosechan, lo muelen y hacen pan. Ellos hacen todo el proceso, dirigidos por los maestros, por supuesto. Y a estos chicos no hace falta decirle la comida no se tira, porque han vivido que el pan no es ir al supermercado o a la panadería a comprarlo, sino que es un trabajo de mucha gente, de tiempo, de la tierra, del sol, del agua. Paciencia. Paciencia. Entonces, ¿cómo voy a tirar la comida? Entonces, justamente todo trata de hacerse vivencial. En otro momento a lo mejor van a construir bancos de madera o incluso de cemento, y esos chicos crecen y no realizan vandalismo, porque saben lo que hay detrás de tener que fabricar todo algo. el esfuerzo que hay puesto detrás de cada una de las cosas que nosotros usamos a veces con mucha indiferencia. Exactamente, se vivencia lo que hay detrás de todo el trabajo del ser humano y los elementos y el tiempo que fueron necesarios, ¿no? Ahora esos valores, yo estaba pensando que tan nobles, tan grandes, tan especiales para inculcar en los chicos, podrían transmitirse en todos los métodos didácticos. Quizás no sé si la metodología podría también, metodología Waldorf, podría adaptarse a otros métodos didácticos. Totalmente, y de hecho hay muchos maestros que a lo mejor nunca tuvieron contacto con la pedagogía Waldorf, pero que son maestros de vocación, de corazón, y que solos con el tiempo y la experiencia se llegan a dar cuenta de que lo principal es que los niños y jóvenes se den cuenta de las consecuencias de sus actos. Y entonces hay maestros que lo practican esto en forma natural y espontánea, sí, porque por su vocación llegan a darse cuenta de eso. Entonces, y hay otros que, estando en la escuela pública o en otras escuelas privadas, se interiorizan de esta pedagogía y toman lo que ellos consideran positivo y lo vuelcan en sus escuelas. Eso es común. A mí me tocó una escuela muy buena en la primaria, una escuela modelo, donde justamente el teorema de Pitágoras lo hacíamos con cuadraditos de cartulina y uno se entusiasmaba porque de pronto algo que parecía totalmente desconectado se armaba y daba eso que usted comentaba recién, ¿no es cierto? No, además, yo creo que favorece a que uno sienta gusto por lo que hace, en una palabra, porque muchas veces en la escuela uno dice, yo no quiero, a mí no me gustan las matemáticas, o no me gusta la historia, pero en realidad lo que uno está diciendo es decir, no me gusta de la manera en que me hacen llegar la matemática, o me hacen llegar la historia. Pero uno no es consciente de eso, simplemente lo toma y después toda la vida dura ese karma, digamos, simplemente porque uno no fue bien formado, ¿no? Ahora, Miguel, usted decía que los profesores capacitados, a lo mejor naturalmente, llegan a esa forma de enseñar las materias. Los profesores de las escuelas Waldorf tienen una preparación especial, tienen una condición que los pueda formar para después dar clases en esas escuelas. ¿Y cómo es? Sí, primero necesitan tener la formación formal tradicional, o sea, estar acreditados como maestros, o sea, de jardín, de primaria o profesores. Claro. Sí. Si tienen títulos universitarios en distintas materias, haciendo cursos de pedagogía y didáctica, pueden acceder a enseñar también en las secundarias. Pero lo que generalmente se hace es que tengan ese título inicial y después acompañen a maestros que están dando clase como asistentes de clase y vayan aprendiendo haciendo. También hoy día hay una escuela hermana que es de pedagogía Waldorf que tiene reconocido por el Estado el poder formar a maestros de jardín y de primaria con título oficial, pero con especialización Waldorf. Ahora, eso está haciendo que muchos exalumnos vayan ahí y luego regresen como maestros. Y de hecho tengo una colega de arte que fue de la primera camada que se recibió de nuestra escuela y que ahora es profesora de arte. Es una alegría. Y hay maestros de grado que también son exalumnos. O sea que uno puede recibir esta formación Waldorf específica mientras estudia el profesorado, ¿no? Y si no, puede ser que hagan el profesorado tradicional y después se capaciten
acompañando profesores que están dando clase, entonces van aprendiendo haciendo. Y además en las secundarias tenemos 2 veces por año una semana de capacitación de secundarias Waldorf, que es autogestivo, o sea que no hay alguien que dirija, sino que entre todos nos vamos manejando, y en los últimos años hay más de 100 personas de toda Latinoamérica, incluso de España, que vienen a los que hacemos seminarios en Buenos Aires, y por eso el Mundial se va a hacer el año que viene acá, porque se reconoce el valor de este trabajo que es autogestivo, ¿no? Ahora, una pregunta, perdón. Sí, ¿Qué sí. sucede con esos jóvenes que terminan el secundario y siguen la universidad, digamos, tradicional? Medicina, ingeniería. No pasa nada en especial, sino No, que lo hacen. Una yo cosa creo que a veces ellos, digamos, nos cuentan, es que le cuestan los primeros meses porque no entienden por qué todo es tan poco vivencial, por qué todo es, bueno, lean de tal página a tal página, y por qué no hay más participación en la clase, etcétera. Claro. Un poco les llama la atención, y a veces también, depende de cada uno. Nosotros no tomamos exámenes, sino que nosotros hacemos evaluación por proceso. Entonces, por ejemplo, vemos si los alumnos en matemáticas llegan a poder resolver los problemas, pueden, digamos, pasar de grado. Pero si vemos que alguno tiene dificultad, no es que lo reprobemos, sino que continuamos trabajando en el verano, cuando corresponda, hasta que ellos, cada uno, logre el nivel que debe tener para poder seguir al año siguiente. O sea que lo que hacemos es compensatorios para aquellos que lo necesitan, pero no es que los bochemos, ¿no? Claro. Ahora, hay un aspecto, creo tener entendido que en la escuela Waldorf generalmente hay un maestro en la primaria o en el jardín o en la no sé si en la secundaria, que acompaña al alumno prácticamente durante todos los años, independientemente de las distintas asignaturas. ¿Es así? En la primaria acompañan generalmente de 1er a 8º grado. En algunas escuelas acompañan de 1er a 6º grado o 7º. Pero lo tradicional es que acompañen de 1er a 8º grado la misma maestra o maestro de grado. Pero tiene auxiliares, por ejemplo, en educación física, en talleres de labores, en lengua extranjera, etcétera. Y en el último año nos invitan a los profesores de la secundaria para que los jovencitos se acostumbren a tener distintos maestros en distintas materias y a ir deshaciéndose de ese apego a la maestra A una que tuvieron persona. tanto tiempo. Claro. Lo que, digamos, esto responde a que en el segundo septenio de la edad de los niños, lo que es muy fuerte para ellos es lo que se llama la autoridad amada, que por un lado son los padres y por otro lado es justamente la maestra de grado. Pero llega a una edad donde comienza el tercer septenio, donde ellos tienen que, como proceso natural, desapegarse de esa autoridad amada para poder ir desarrollando su propia individualidad. Pero tiene que llegar ese momento. Y es un momento doloroso porque ellos necesitan dejar el nido, digamos, de alguna manera, la distancia de los padres, de los maestros. ¿A qué edad más o menos? Y eso es más o menos a los 14 años. 14 años. Sí, a los 15 ya. En algunos se empieza a notar un poco antes ese proceso, en 7º grado, y en 8º ya es evidente. Aman a su maestra, pero también quieren separarse de ella, ¿no? Y es más importante los pares, el resto de los compañeros, ¿no? El aspecto social. Y ahí se empiezan a acostumbrar a tener distintos profesores para distintas materias. Lo que sí los acompaña en la secundaria son tutores. Tutor de grado. Generalmente se trata de que haya una pareja pedagógica, una mujer y un varón, para que las cosas más íntimas de unos y de otros, de varones y de chicas, puedan tener un referente. Y esos son los maestros que les dictan clases, pero además los acompañan en los campamentos, en los trabajos, en las situaciones personales, ¿no? Miguel, en el caso de que en la familia de uno de los alumnos de la escuela Waldorf haya problemas internos, problemas entre el padre y la madre, problemas entre los hermanos, la escuela Waldorf afronta eso de alguna manera, trata de resolverlo. Claro, esto solamente puede suceder si los padres dan lugar a eso, porque uno no puede
por motus propio interferir Por en supuesto. el interior de una familia. Pero justamente el hecho de que la maestra de grado acompañe los 8 años de la primaria de los niños hace que esté muy al tanto de lo que sucede en la casa. Claro. Puede seguir los procesos, y lo que más se trata de hacer no es tanto intervenir internamente en la familia, sino en poder entender qué le pasa a ese niño, porque lo que le pasa a ese niño no está aislado de lo que pasa en su hogar. Seguramente. Entonces la idea es poder acompañarlo mejor en la escuela, sabiendo qué pasa en su casa. Intervenir en la casa, digamos, no se puede hacer. Lo que sí sucede es que uno puede conversar con los padres y ver cómo lo que sucede en la casa está influyendo, tal vez negativamente, en el rendimiento jovencito. del alumno. No solo en el rendimiento, sino en su desarrollo como ser humano. Claro. Ahora, una pregunta en otro orden. ¿Se considera que la escuela de Waldorf, o el método Waldorf, por así decirlo, es una cosa terminada o es una cosa en proceso? Es decir, ¿va sufriendo modificaciones a través del tiempo? ¿Se va adecuando así a las condiciones de la sociedad? ¿O es una cosa que prácticamente está cerrada en sí misma y se mantiene? Bueno, los principios están dados, pero después cómo esos principios se adecúan a los momentos históricos y sociales y hasta geográficos, eso es absolutamente dinámico. Y además, especialmente en la secundaria, se dice que lo que más nutre a los jóvenes es que sus profesores sean personas que están permanentemente interesados en el mundo. Es casi una obligación de los profesores de secundaria que investiguen algún tema de su interés, no necesariamente para que eso que están investigando lo transmitan a los jóvenes, pero el hecho de que es un adulto que está vivo, que está investigando permanentemente, que no se queda con aprendí el método y ya está, sino que tenga interés y trabaje en algo. Eso es lo que nutre a los jóvenes, porque ellos viven eso, y entonces cuando ellos sienten esos intereses por ellos investigar, no dicen estoy fuera de este mundo, sino que ven que es algo que los adultos también tienen. Entonces los principios básicos, que es la concepción del ser humano, que no es solamente físico y materia, sino que hay un aspecto espiritual fundamental del ser humano, esos conceptos básicos están presentes y ya están dados. Pero lo que se adecúa es a la realidad de cada situación, ¿no? Bueno, porque estamos en tiempo. Quisiera hacer una preguntita. Sí. Yo creo que la respuesta es breve. Breve. Es Ya decir, está. damos vuelta, ¿no es cierto?, la medalla. Y la pregunta va dirigida así: ¿qué ocurre con los profesores y maestros en relación con los niños cuando, por ejemplo, se produce ese desapego, cuando se produce, en fin, todo el desenvolvimiento del niño en la escuela? ¿Cómo lo vivencian, ¿no? En lo anímico, desde ya que se sufre, pero por otro lado ya se sabe que es así y que es normal que sea así. Y después se da lo otro. Por ejemplo, las maestras de grado dejan en el 8º grado a los jovencitos, pero después, al final de la secundaria, vienen a ver los trabajos que ellos presentan, porque realizan todo un trabajo anual individual de su elección, y cuando lo muestran y hacen presentaciones públicas de sus trabajos, las maestras de grado que ven cómo en 4 años esos jóvenes que se separaron de ellas, pero que los acompañaron durante 8 años, y ahora han crecido y han madurado y salen al mundo, para ellas es maravilloso, y la alegría de que participaron de ese proceso, ¿no? Seguro. Es realmente una dación de ese... Absoluto, sí. Son apóstoles. Bueno, vamos a tener que suspender por ahora esta interesante conversación, porque ya se nos ha acabado el tiempo y tenemos más material para desarrollar. Así que, Miguel, le agradecemos muchísimo, pero empezamos otra vez la próxima visita. Bueno. Seguimos adelante la próxima visita. Con tema mucho gusto, con mucho gusto. La educación y las palabras. Pasamos a la música.
Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán. El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. En Estanislao del Campo sintió el llamado y bajó al andén. Y bajó al andén sin saber por quién. Y bajó al andén sin saber por quién. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y el tren se fue, dejándole en el andén. Y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía: mirá, che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Decime, che, pucha, qué rico en voluntad era este hombre. Fíjate vos, che, con pocas cosas hizo tanto bien. Y yo recordé a Filipa que allá en Formosa me decía él: Don Maradona es como un santo, un Cristo nuestro. Cantale, che, pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles, humildes, buenos ejemplos para seguir. Y yo me digo, creo que el destino sabe a dónde, por qué y por quién se detiene el tren. Esto me contó el Venancio, el intendente de Estanislao. Y los menchos que tocaban, llámame maceta y vea usted. Y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. Y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. Estábamos escuchando una canción que se llama El viaje de Maradona, y el autor es Daniel Altamirano. Es una descripción de lo que fue esa vida del doctor Esteban Laureano Maradona. Y Daniel Altamirano, un compositor, músico, nacido en Mendoza, primero integró el conjunto Los Altamiranos, y después muchas de sus canciones fueron cantadas y difundidas por grandes conjuntos y cantantes, entre ellos Los Nocheros o Luciano Pereira, entre muchos otros. Esta fue entonces El viaje de Maradona, de Daniel Altamirano. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo para que nos hagan llegar sus inquietudes, infocaf@gmail.com.
Estamos en Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420 007 o 15 41 86 05. Recordamos la invitación para elaborar temas como la necesidad de sentido, las relaciones humanas, la convivencia, todos los viernes de 18 a 19 horas en Camino Provincial Amboy y calle 26 en el predio Los Nogales. Es una invitación a reuniones de diálogo. Para más información, comunicarse por WhatsApp al 3546-541-674. Nosotros habíamos puesto esa canción respecto al viaje de Maradona, de Laureano Maradona, del doctor Laureano Maradona, porque queríamos hacer una pequeña, porque hay muy poco tiempo, una pequeña referencia a toda su vida. Digamos que a principios del siglo XX, si bien él nació a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX existió este señor que se llamó Esteban Laureano Maradona. Estudió medicina, vivió en Buenos Aires. Él nació en Santa Fe, en Esperanza, en la provincia, en un pueblo de Esperanza de la provincia de Santa Fe. Estudió medicina en Buenos Aires y después hubo un hecho muy curioso porque él tenía una humildad extrema, ayudó en la guerra del Paraguay y Bolivia y después al volver ocurrió lo que cuenta la canción. Un hecho extraordinario que cambió toda su vida y que lo llevó quizás a un plano de reconocimiento internacional y que a hoy queremos también hacerle un homenaje. Fue un médico rural, fue también naturalista, escritor y filántropo. Cuando José se refiere a la guerra entre Bolivia y Paraguay, cuando fue a ofrecer sus servicios, porque él decía que el dolor no tiene fronteras, los paraguayos lo primero que hicieron fue ponerlo preso, porque pensaban que era una espía, hasta que de pronto se dieron cuenta rápidamente la calidad de persona que era, y terminó siendo el director del Hospital Naval del Paraguay, donde cumplió una labor tan hermosa, tan científica, tan eficiente, que cuando terminó la guerra, los paraguayos le ofrecieron honores, premios, cargos, con el fin de que se quedara allí. Pero eso no sucedió. Aquí vamos a ver qué es lo que sucedió cuando Laureano Maradona vuelve de la guerra del Paraguay. Hay una frase que sintetiza mucho todo lo que es su pensamiento y que está muy relacionado también con los principios de Kant. Y dice así: si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado. Yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad, humildad y solidaridad es renunciar a uno mismo. En realidad, ello es realizarse integralmente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado. ¿Qué les parece la frase? Él inicia su viaje en tren y resulta que en una de las estaciones, perdido en el campo, se requiere de un médico. Están en Formosa, en la en la provincia de Formosa. En Estanislao del Campo. Estanislao del Campo. Entonces hay una parturienta que hay que ayudar inmediatamente porque estaba teniendo serios problemas. Por supuesto, el tren sigue su viaje, el próximo tren, la próxima semana. Se queda toda una semana para volver, para seguir con su viaje. Y empieza a ver, a escuchar, a darse cuenta, y aquí lo asociamos con lo que decíamos en el primer tema de este programa, algo más sobre el escuchar. Él escucha la necesidad de esa gente, la mayoría de ellos indígenas, ignorantes,
no sabían ni siquiera hacer ladrillos o construir una casa. Él comienza a enseñarles desde la base, principios de higiene, construcción y demás. Es decir, se queda por más de 50 años en ese lugar. 51 años en realidad. Y simplemente porque pudo escuchar y dar respuesta a eso que él escuchaba. Dentro de su obra, él erradica de la zona la lepra, el mal de Chaga, la tuberculosis, la cólera y la sífilis. Y los indios, que eran tanto de distintas tobas, matacos, diferentes etnias, y lagás, sí, lo llamaban Piognak, que significa doctor Dios en Pilagá. En aquella época él consigue entablar relación y amistad, por supuesto, con los caciques del lugar y granjearse el respeto de todos ellos, interiorizándose de sus necesidades y logrando erradicar de la zona terribles enfermedades. Conviene recordar o tener presente que no le fue tan fácil armonizar con los indios de la zona. El cacique de una de esas etnias se le fue encima, lo agarró de las solapas, lo sacudió y la actitud de él era realmente agresiva. Pero Maradona dijo, no tenía yo por qué asustarme, así que me quedé tranquilo. Y eso fue lo que lo desarmó al agresor, al ver que Laureano Maradona, ese desconocido que pretendía curar a los indios, era una persona firme, de temperamento. Y así de a poco, dándole ropa, dándoles tabaco, dándoles medicinas, se fue conquistando a todos los indios de la zona. Él vivía en una casa casi miserable, sin luz eléctrica, prácticamente sin ningún servicio. A los 95 años aproximadamente sintió que se sentía muy mal. Entonces agarró su valija sin que nadie lo supiera y se fue a retirar a un lugar donde él quería morir directamente, pero en el total anonimato. Cuando los lugareños se enteran de lo que ocurrido, informan al gobierno y el gobernador dispone que la familia de alguna manera asuma las condiciones en las que él se encontraba. A partir de ese momento, lo llevan a un hospital. A Rosario. Estuvo en un hospital 15 días donde él se repone porque en realidad el único problema que tenía era una mala alimentación. Y luego lo llevan a Rosario con su familia, donde él convive con ella hasta la fecha de su muerte. Y sí, terminó en 1995. Falleció el 14 de enero de 1995 cuando tenía 99 años. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Queremos agradecerles toda su atención y estamos muy contentos de haber compartido con ustedes estos momentos. Queremos agradecer los saludos, todas aquellas personas que de distintas provincias nos estimulan para continuar con nuestro programa. Los dejamos, amigos, hasta la próxima vez, deseándoles que vivan un hermoso día domingo, en paz, y recordando un poco los principios de Maradona, de hacer el bien y de renunciar a sí mismo, porque ese es alcanzar la dimensión propia del ser humano. Hasta pronto y esperamos reunirnos la semana que viene.